Tenemos premio de puntualidad y no podemos dejar de ejercer esa opción privilegiada de que estamos aquí y pues con ese entusiasmo, interés y presencia, yo digo que muy energética, porque se ha notado en las participaciones a lo largo de la mañana, sobre todo en la sesión de preguntas y respuestas, todo este interés que despiertan nuestros ponentes, y estoy cierto que además esta conferencia es de veras de un gran nivel y que además, fíjense, abarca una zona, una región de la Ciudad de México que es esencial, de la cual yo creo sabemos, pero lo que nos atrae más turísticamente. Si pensamos en Xochimilco, bueno, pues ya sabemos las trajineras, el lago, pero todos también sabemos que Xochimilco es mucho, pero mucho más que eso, ¿no? Y ya verán ustedes aquí la historia, la cultura, las fiestas, los rituales, pero igual si hablamos de Milpalta que de Tláhuac. Yo platicaba hace un momento con la maestra que para mí es tan emocionante estar en esta conferencia y por eso le daba un énfasis en lo personal, porque tuve el privilegio de ser delegado político en Tláhuac hace ya como 15 años y de veras se me quedó, y lo digo de corazón, ya no tengo nada que ver, no hay ningún interés político, pero se me quedó grabada en la camiseta la T de Tláhuac. Y desde luego, empezando por la gastronomía, que yo no me anticiparé, son manjares que la doctora, la maestra nos dará a lo largo de su exposición, pero bueno, en realidad comenzamos, y este tema de hoy que nos reúne es justamente el calendario ritual, fiestas y cocina en la Ciudad de México, Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Y está con nosotros, y es de veras todo un honor, la doctora María de la Luz del Valle Berrocal, que es doctorante en la especialidad de etnología por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ambas. Es docente por asignatura de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE y del Instituto Superior de Gastronomía Mariano Moreno. Ha impartido clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en la fundación, fíjense qué importante, Rigoberta Menchú Tum, para la realización de un diagnóstico general de la situación actual de los indígenas que viven en la Ciudad de México. Es miembro activo del Grupo Mexicano de Antropología Alimentaria, y entre las publicaciones en que ha participado están Cosmovisión y Alimentación en Santa Cecilia, Tepetlapa, Xochimilco. Otra publicación es Xochimilco y su tradición alimentaria, una más, la presencia indígena en la Cuenca de México, Xochimilco y Milpalta, para cerrar con Alimentación y Cultura en dos pueblos del sur de la Cuenca de México, entre otras tantas participaciones que ha tenido en revistas especializadas y libros. Y como lo hemos hecho desde la mañana, pues le damos la bienvenida y le brindamos un cálido aplauso. También, una vez que concluya, de acuerdo al formato, modelo que adoptamos, pues habrá una sesión muy rica, interesante y yo creo que muy formativa para todos, de preguntas y respuestas, sugerencias, comentarios y en fin, las participaciones que ustedes quisieran tener en este momento igualmente. Si es tan amable, doctora, y nos ilustra usted con este tema fascinante. Sí, antes que nada, pues doy las gracias por el hecho de que haya sido invitada a dar esta pequeña plática en donde es mostrar un tanto esta región, estas partes que abarcan las tres delegaciones que justo están al sur del Distrito Federal y que muchas veces como activos pues de la propia Ciudad de México como que no nos atrevemos a ir
en algunas ocasiones a llegar hacia estos lugares. Como aquí decía el doctor también, solamente las vemos desde el punto de vista de paseo y demás, pero yo creo que las 3 delegaciones son mucho más que cuestiones turísticas, sino su gente es distinta, ¿no? Es prácticamente vivir en una parte muy rural dentro de este monstruo que es la Ciudad de México, ¿no? Con sus edificios y demás, el caos, que el tráfico, etcétera, etcétera. ¿Para qué anuncio este tipo de situaciones que vivimos diariamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora empezaré con la exposición y bueno, voy a ir leyendo un poco, pero cuando yo vea que pues que como que está muy desesperante, pues lo voy a ir explicando más, a lo mejor ya después no leo tanto, ¿no? Bueno, profundas tradiciones culturales se siguen presentando en la Ciudad de México, negándose a entrar en un proceso de extinción social provocado por las presiones de grupos que apoyan otras formas de vida y una visión del mundo ajena al sentir de los pueblos nahuas del sur de la Cuenca de México. Verdad es que constituyen zonas privilegiadas las que han sabido mantenerse un tanto resistentes a los cambios socioculturales que se dan día a día en esta gran urbe. Xochimilco, Tláhuac y Milpalta se consideran como pueblos originarios que aún conservan aspectos de la cultura antigua, reflejándose en la complejidad de los sistemas ceremoniales llevados a cabo cotidianamente, lo cual se traduce en formas distintas de comprender y ordenar al mundo y de construir los referentes identitarios propios. Ejemplo de ello es la red de mayordomías y grupos organizados que existen en estas 3 entidades, en donde sus ideales alcanzan un gran furor para las celebraciones rituales que se traducen cotidianamente en grandes luces multicolor que se observan por la noche, danzantes que se mueven al son de la música y en grandes cantidades de comida para el halago de los visitantes. Un elemento importante que distingue a los habitantes de estas demarcaciones de otros asentamientos urbanos es su vínculo ancestral con la tierra. Comúnmente está arraigado con una estructura prehispánica, la cual, a pesar de las evidentes transformaciones por el paso del tiempo, permanecen como un eje de la organización social y de la visión que estos pobladores tienen acerca de su entorno. Actualmente sus costumbres se volvieron tradiciones y dieron como resultado pueblos con una enorme riqueza que se patentiza en un gran número de festividades en cada uno de ellos. Entonces, si de repente vemos la ubicación de la Ciudad de México, nos vemos pues que justo las 3 delegaciones son vecinas. Aquí no está incluida la delegación Tlalpan, que ocupa el primer lugar en territorio, pero sin embargo es distinta un tanto estas 3 del resto de estas 3 delegaciones, ¿no? Vemos pues que además ocupan un lugar importante porque justo en Milpalta está un gran pulmón que nos da el oxígeno al resto pues de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, antiguamente el calendario de las culturas prehispánicas sirvió para medir el tiempo durante el cual vivían, registrándose sus festividades rituales y reconociendo el tiempo sobre todo de siembra y cosecha, cuando eran propicias, basándose en la observación astronómica del Sol y Venus, la Luna, consistiendo en una serie de ciclos recurrentes e interdependientes. Los ciclos básicos eran de un año solar de 365 días divididos en veintenas y un ciclo ritual de 260 días. La sociedad mexica era una antigua civilización agrícola con una percepción estructurada de la naturaleza y del lugar del hombre en el cosmos. Se deriva de una observación precisa y prolongada de los fenómenos del medio ambiente, entre ellos el paisaje, el clima y los ciclos de vida de las plantas y animales. En este sentido, la ideología del Estado mexica se expresó a través de un elaborado calendario de fiestas en las que las deidades del maíz ocupaban un lugar central. El ciclo de regadío aparecían los distintos ritos subordinado al simbolismo principal del temporal, situación que aún se reconoce hoy en día. Las fiestas católicas impuestas después por
Las fiestas católicas impuestas después de la conquista fueron aceptando algunos aspectos y esa estructura del calendario prehispánico de los rituales agrícolas. A partir de la siembra del maíz se concibe el culto a la tierra, los cerros, así como a los aspectos meteorológicos como lo era la lluvia, aunque sin duda existían otros aspectos de la religión que giraban alrededor del culto solar, de los astros, del fuego y de los muertos. Joana Broda establece que en estos rituales se relacionaban con el calendario de fiestas, el cual se distingue tres grupos de celebraciones. La primera corresponde a la fiesta de siembras, esto es primavera-verano, es época de lluvias, cuando tienen lugar precisamente la petición y la procuración de agua y la reproducción vegetal. La segunda corresponde al otoño-invierno, época de secas, en la que predominaba al final de la cosecha la producción agrícola. El culto solar, esta última, incluía los sacrificios de los niños en honor a Tlaloc y la tercera se refiere a la cosecha y el culto a los cerros. Al final de la estación de lluvias, las aguas pluviales se retiraban al interior de los cerros, de ahí Tlaloc las liberaba de nuevo en respuesta de los sacrificios de los niños que los mexicas les hacían en febrero y en abril en los cerros en la Cuenca de México. Los niños muertos desempeñaban un papel activo en el proceso de la maduración de las mazorcas y desde los cerros regresaban a la tierra en el momento de la cosecha. Esto quiere decir, por ejemplo, yo menciono esto porque antes de la llegada de los españoles, los mexicas solo tenían dos épocas en el tiempo, que esto era la temporada de lluvias y la temporada de secas. Al llegar ellos, pues nosotros estamos establecidos por 4 estaciones, que es primavera, verano, otoño e invierno. Sin embargo, si nos trasladamos en el tiempo, este calendario es muy significativo porque justamente las fechas en donde ellos llamaban época de lluvias se marca hoy día con esta cuestión de la fecha de febrero-marzo, cuando empiezan las lluvias, y es justamente, por ejemplo, en Xochimilco que se celebra la mayordomía del Niñopa, o sea que nada es, todo es como fortuito, y esto es digamos, una coincidencia desde la época prehispánica. Justamente es tan importante esta cuestión de los niños por cuestiones que se han encontrado justamente en los códices y nos hace referencia a estas cuestiones de sacrificios de los niños, ¿no? Vemos pues entonces que estos rituales tenían mucho que ver con la cuestión de la siembra y sobre todo del maíz. Como nosotros sabemos, estas regiones principalmente se dedican a la siembra del maíz. Sin embargo, más adelante vemos que dada la situación de Milpalta, donde es un suelo, digamos, en declive y no es tan normal como los otros, en este sentido, bueno, pues ahora ha funcionado otra cosecha, otro tipo de siembra que sería pues los nopales, ¿no? Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Bueno, bueno, es lo que acabo de mencionar. Dice, actualmente los pueblos originarios establecidos en las 3 delegaciones, Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, poseen una intensa vida ritual. Su presencia en la gran urbe se manifiesta con fuerzas e intensidad en las celebraciones de los ciclos festivos a lo largo del año. Las fiestas patronales ocupan un lugar fundamental en la vida ceremonial de estas comunidades. Diversos autores han señalado su importancia. Por ejemplo, Mariana Portal refiere que la figura del santo patrón constituye un centro de la vida social y afectiva de la comunidad. Carlos Garma señala que el santo patrón del barrio y de sus fiestas representan la unidad básica de la identidad del nativo. Estos señalamientos adquieren sentido en las imágenes patronales de cada uno de los pueblos, barrios y colonias que conforman. Es decir, las festividades mantienen a los nativos en constante interacción a lo largo del año. El ritual comunitario va marcando el transcurso del tiempo anual y es un espacio que condensa las creencias compartidas. Cabe señalar
Cabe señalar que el ciclo de fiestas patronales se abre y se cierra cada año con la algarabía patronal del santo de cada uno de los pueblos en su respectiva víspera. En ellas, además de convivir los mismos habitantes, asisten otras delegaciones vecinas manteniendo las relaciones mucho más estrechas durante el convite. Además, asisten poblaciones del estado de Morelos, Estado de México y Puebla. Manteniendo relaciones estrechas a dichas celebraciones, hay que sumar las correspondientes a las numerosas peregrinaciones organizadas para pagar promesas, cobrando importancia aquellas cuyos destinos son el Santuario de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, en el Tepeyac, el Señor de Chalma, al sur del Estado de México, Jesús de Nazaret en Tepalcingo, en Morelos, principalmente que se acompañan con adornos florales, ceras y cohetes. Cada celebración normalmente dura 4 días, las fiestas patronales de cada pueblo y barrio con sus respectivos santos. Los festejos se inician con la víspera, la celebración, la tornafiesta y la octava. También se organizan las celebraciones de los fieles difuntos, la representación del Vía Crucis en Semana Santa, Día de Muertos y el Carnaval, así como diferentes ferias como la del mole, la del amaranto, la del nopal, del maíz, de la alegría, la del olivo, y durante las ferias se instalan exposiciones industriales y agropecuarias. En las exposiciones donde participan vecinos de la jurisdicción para exponer sus productos, así como los frutos del trabajo en el cultivo de la tierra y la cría de animales. También se llevan a cabo eventos culturales y deportivos. Por lo tanto, las manifestaciones religiosas pueden agruparse bajo 2 encabezados principales: el culto básico del ciclo de vida, en donde es la confirmación, la primera comunión, el matrimonio y la muerte, y los cultos especiales de Cristo, María y los santos que dan lugar al ciclo anual de los días festivos, las fiestas de los santos patronos, así como las representaciones dramáticas, las historias milagrosas y el conjunto de creencias menores. Cabe mencionar que la religión desempeña una parte importante de la vida en estas comunidades mediante las hermandades, comisiones y mayordomías, logrando un estatus social y el mérito religioso, muy reconocido como particularidad de esos lugares. Muchas de las tradiciones actuales son productos de la permanencia de las culturas indígenas en esas comunidades. Persiste la organización en mayordomías en cada uno de los pueblos y en cada uno de los barrios, de modo similar a las que se establecieron durante el siglo XVI entre los pueblos mesoamericanos. También existen cofradías religiosas que tienen por objeto el culto de los santos patrones, la tierra de cultivo, que representa un territorio considerable. Es propiedad que regularmente en estos lugares es propiedad comunal o ejidal. En esta red de relaciones sociales se mantiene sobre la base de una economía agrícola, aun cuando es cada vez más frecuente que los jóvenes se dirijan a la ciudad en busca de empleo. Voy a mencionar aquí aspectos de la delegación de Xochimilco, que se caracteriza en esencia por origen prehispánica en su cultura y sobre todo en su gastronomía, que nace de una extensión de sabores nacidos del maíz. Este lugar se caracteriza por una serie de canales pluviales que existen desde la época antigua, cuando el Valle de México se distinguía por la existencia de lagunas y lagos en su totalidad, dando lugar al cultivo de chinampas, proporcionando con ello un rasgo de identidad de esa zona. Las chinampas son sistemas de producción agrícola pertenecientes a la época prehispánica, y su nombre proviene del vocablo náhuatl chinametl, que se traduce como el cerco de las varas entretejidas. Este espacio es custodiado por los aguejotes que se sostienen de las chinampas y protegen el terreno de inundaciones, ¿no? Entonces vemos que la tradición de los pueblos de Xochimilco, por ejemplo, y de todas estas zonas, normalmente tienen un nombre cristiano que corresponde a sus pueblos y barrios, y que tienen un apellido principalmente pues mexica de la época prehispánica. Aquí se ve claramente pues la fusión de estas culturas, y que en otros lugares regularmente pues no se dan tan marcadamente como lo vemos en Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, ¿no? A Xochimilco se le confiere el estatus
de zona agraria, pues todavía se cultiva el maíz de temporal, granos básicos y la especialización de la productiva en hortalizas y flora en las chinampas, dando pie a la existencia de diferentes platillos, entre los que se distinguen los tamales de charales o de pescado, a los que se les llama tlapiques y de tripas de pollo, frijoles quebrados, a los que se les llaman cuatatapa, los guauzoncles capeados, el pato y el guajolote en mole, y los tamales de hongo, entre otros platillos que conforman la cocina tradicional de Xochimilco. Una de las celebraciones más importantes en Xochimilco es la veneración del Niñopa, que quiere decir niño del lugar, ¿no? La ceremonia más representativa es en los cambios de mayordomía, celebrado el 2 de febrero, en la parroquia de San Bernardino de Siena, en donde se reciben a más de 5,000 feligreses aproximadamente, a los que hay que darles de comer. Y en este sentido, pues los mayordomos en turno son los que se discuten, ¿no? Mientras que en la delegación de Milpalta, es un claro ejemplo de los procesos de identidad, continuidad y adaptación acerca del diario acontecer, a través de la práctica festiva, en donde los alimentos están presentes en forma especial. El acercamiento a la vida cultural de Villamilpalta es a través de un proceso continuo de transmisión de la cultura en un tiempo y espacio, y con ello de la percepción del mundo, en el lenguaje verbal que ha venido desempeñando un papel fundamental tanto tanto por el ser un medio primordial de comunicación como por su función de receptáculo de pensamiento, lo que permite expresar una estructura de significados que sustenta la cultura alimentaria, además de considerar que la labor para conocer nuestra cultura no solo se apoya en la descripción, sino fundamentalmente en el sistema de significados que comparten y transmiten los adultos a las siguientes generaciones a lo largo de la vida. Claro ejemplo es su florido sistema de fiestas y celebraciones que suman más de 700 al año, que se organizan por grupos de vecinos en mayordomías o comités festivos. Entre las más importantes se encuentra la que realizan en relación al Señor de Charma, la Virgen de la Asunción, el Señor Leñerito y la Virgen de Guadalupe, donde se desprenden otros rituales como los cortes de leña en el monte, que sirven para abastecer de combustible a las diferentes mayordomías y que éstas tengan el suficiente lumbre para poder dar de comer a los comensales que acompañan en este tipo de eventos, ¿no? Además, otro ritual es la junta y la rejunta, que se llevan a cabo con la finalidad de establecer vínculos sociales y económicos con todos los habitantes de Milpalta, en donde se realizan matanzas de vacas y cerdos, además de la realización de arroz y mole y tamales en grandes cantidades, empezando o culminando, según sea el caso, con el ciclo anual de fiestas, en este tipo de mayordomías, ¿no? Por su parte, Tláhuac tiene grandes extensiones de chinampas y canales que se conectan con Xochimilco, y son utilizados como fiestas de cultivo, al igual que las delegaciones vecinas. La fiesta más grande del pueblo se celebra en San Pedro Apóstol y comienza los 2 domingos antes del 29 de junio con una procesión por las principales calles del lugar. El lunes siguiente empieza el novenario, el sábado antes del 29 de junio se inaugura la feria, y a partir de ahí todos los días hay eventos culturales como bailables, presentaciones musicales, etcétera. La segunda fiesta más importante de la zona es Santo Jubileo, y consiste en 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento del altar o el cuerpo de Cristo, y empieza el 6 de febrero en San Pedro Tláhuac. Asimismo, existen diversas comparsas formadas por vecinos de los pueblos que acompañados por sus respectivas bandas desfilan por las principales calles en las que se usa la música de chinelos, destacando el desfile de disfraces, y al término del recorrido se reúnen en las plazas principales para realizar el baile de cuadrillas en honor a la reina, con la cual culmina el carnaval. Para terminar, no se puede dejar de mencionar el baile del guajolote en los pueblos de Santiago, Zapotitlán y San Pedro Tláhuac.
donde se acostumbra el baile en bodas, bautizos, primeras comuniones y 15 años. En este baile se ofrecen a los padrinos un guajolote vivo y una canasta con pollos cocidos, arroz, frijole, mole, tortillas y pulque. Al mismo tiempo se baila cargando los alimentos y las bebidas, manifestando agradecimiento de una familia a otra. Por lo tanto, en el contexto de la Ciudad de México, a esta región se le considera como una de las pocas zonas que aún conservan aspectos de la cultura prehispánica, reflejándose en la complejidad de sus sistemas de fiestas llevadas a cabo cotidianamente, lo cual se traduce en formas distintas de entender sus referentes identitarios, en donde los alimentos no pueden ser separados de cada uno de los acontecimientos. A finales del siglo XX, en estas zonas todavía se consumía comúnmente el aguautle o la hueva de mosco en donde se podía preparar con caldo, en salsa verde, con nopales o en tortas con calabacitas, los acosiles con choconostles, la carpa en jitomate, la tortuga asada, el pato silvestre en mole de olla, pato con lenguas de vaca y choconostle, la rana en salsa verde, los mextlapiques de ajolote, de pescado blanco y charales en salsa verde han tenido que cambiar radicalmente. En Milpalta, por ejemplo, el hábito alimentario tiene que ver con su condición geográfica, su topografía irregular, hizo de este lugar un territorio poco apetecible desde tiempos históricos. Sin embargo, pues actualmente es uno de los principales productores del nopal. Tomando en cuenta lo anterior, las familias milpaltenses debieron echar mano de distintas estrategias para subsistir, y dado lo accidentado de sus suelos, cultivan papa, frijol, chile, haba y el nopal verdura, ¿no? También se ocupan de la producción de alimentos a través de la agricultura en Chinampas. Este pueblo dependía de los recursos del lago. Todavía se puede observar remanentes del lago de la zona oriental en San Pedro Tláhuac, así numerosos canales de riego de las zonas dedicadas a la agricultura. Al sur hay un cuerpo de agua llamado Lago de los Reyes, con las trajineras para paseantes. Al oriente se ubican los humedales que pertenecen al núcleo ejidal de San Pedro Tláhuac. Se trata de una zona de reserva ecológica inundada con aguas tratadas, que paradójicamente es la zona de recarga de los mantos acuíferos de la cueva de Narchi. Al referirnos a algunos de los guisos locales, se identifica que están por perderse, como los de pie de monte, debido a que ya no se encuentran la fauna de ese tipo, el jabalí, por ejemplo, el armadillo, los patos o algunas hierbas como el atlahuezón, con el que preparaban el mixmole, prevaleciendo más los chinamperos. Entre la alimentación de pie de monte figuran platillos como los quelites, las verdolagas, las tortas de hongos, las tortas de flor de maguey, los tacos de gusano de madera, las quesadillas de flor de calabaza, los romeritos, la sopa de flor de calabaza, los ayocotes en adobo, las quesadillas de cuitlacoche, el chile atole con elotes, tamales de frijol, tamales de masa, atole de frijol quebrado, con sal, elotes hervidos, tostados, conejo en chile pasilla, michotes de conejo, mole verde, las tuzas asadas, el zorrillo en caldo, el tlacuiche asado, el caldo de víbora de cascabel, entre otros. Los condimentos por excelencia eran el epazote, el tequesquite, el pericón, y este último solo en época de lluvias. Entre los dulces que destacan es el dulce de tejocote, el necuatole con trozos de caña y hojas de naranjo, dulce de calabaza, amaranto, palomitas en forma de granizo, y en donde sobresale la miel. Por lo tanto, como conclusión, podemos mencionar que las entidades que impregnan la vida cotidiana de los habitantes de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac abren un escenario social diferente. Por un lado, la modernización en la que está inmersa debido al acelerado proceso de urbanización e industrialización latente en la Ciudad de México, y por otro, las actividades relacionadas prioritariamente
con la agricultura y sus prácticas religiosas, lo que hace presente que el ritual comunitario que se expresa de manera particular en las actividades que se desarrollan en las celebraciones como parte de la organización social de cada uno de los pueblos, es decir, las festividades mantienen a los nativos en constante interacción a lo largo del año. El ritual comunitario va marcando el transcurso del tiempo anual y el espacio con que se condensa las creencias compartidas. Entonces, podemos decir que la identidad adscribe a un territorio y que no es una cuestión adjetiva, es un espacio vital donde se desarrollan los procesos de vida social, la tierra para los campesinos como objetos de trabajo que permiten la subsistencia, la tenencia, su uso y distribución, su manejo, los bosques como medio y sus recursos como paisaje, la fauna como componente y la diversidad biológica expresando culturalmente de muchas maneras en distintos órdenes simbólicos de quienes las habitan y las representan. Y con esto pues termino de leer, pero sí les voy a ir explicando un tanto pues las diapositivas que entre que leía y entre que las pasaba, pues muchas veces dicen que las imágenes dicen más que lo que a veces se habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta imagen en donde vemos es tomada de Milpalta, en donde vemos que en una noche común pues realizan su café, van a dar café, y bueno, ya regularmente le cabe como 1000 litros, dicen que le caben de café, y eso se ve pues cotidianamente en este tipo de enseres en estos pueblos, ¿no? Bueno, un tanto iba pasando las fotografías, y bueno, la alimentación constituye un sistema de comunicación en la medida que es en que está no solo es el hecho de tener cientos o miles de productos comestibles, sino más bien a la hora de la interacción, pues constituyen también un complejo sistema de signos, un cuerpo de imágenes, un protocolo de usos en donde situaciones y comportamientos pues son propios de ello, ¿no? Además, trascienden este tipo de alimentos, no solo se consumen cierto tipo de alimentos por cuestiones nutritivas, sino se desplegan también facetas de rituales simbólicas y sociales, se asocia con la afirmación de la personalidad individual mediante determinados usos y preferencias alimentarias e identifican con determinados apegos sociales a sus entidades, ¿no? Entonces, de repente, en estas cuestiones, pues recordamos, todos tenemos como que los alimentos también se traducen en muchos signos. ¿Quiénes no de nosotros nos acordamos que de repente olemos o probamos cierto tipo de productos en el paladar y que dicen, ay, esto me recuerda cuando estaba chiquita y mi mamá me daba mi papilla, o de repente al contrario, odio esto porque mi mamá me lo daba a la fuerza cuando estaba chiquito, ¿no? O sea, los alimentos son más que nada, pues son símbolos, ¿no? Y en estas regiones que hemos visto de Xochimilco y Milpalta y Tláhuac, pues este tipo de alimentos, estos rituales que se llevan a cabo en sus fiestas, siempre tienen el vínculo de la alimentación, y esto pues nos da mucha comunicación, y sobre todo, como estábamos platicando, ¿no? En Milpalta son 700 fiestas anuales, en donde diario se celebran más de 2 o 3 fiestas, entonces Milpalta de fiesta, ¿no? En Xochimilco se dice que tiene tantas fiestas como los días que tiene un calendario. Tláhuac tiene un menor número de fiestas, pero eso sí muy significativas, en donde en cada una de ellas se celebra con mucha devoción. Y bueno, también debemos tomar en cuenta otros factores, ¿no? Como la situación económica que se da en cada uno de estas diferentes delegaciones. Por ejemplo, en alguna ocasión me decían, bueno, ¿a qué horas les da tiempo a la gente de Milpalta de tener tantas celebraciones, ¿no? 2 o 3 diarias? Lo que pasa es que también son factores económicos, en donde la mayoría de la gente se dedica a cuestiones
de comercio y principalmente pues a la explotación del nopal. Entonces, por ejemplo, en este caso, la gente normalmente se levanta entre la 1 a las 3 de la mañana, cortan el nopal y lo llevan a vender a su centro de acopio o a la central de abastos, y en donde tienen una actividad que prácticamente terminaría entre las 11 o 12 del día y prácticamente en la tarde pues la tienen libre. Entonces ellos dedican mucho a este tipo de cuestiones porque tienen tiempo. Además, pues la organización, yo de repente yendo a trabajo de campo a estos lugares, decía, bueno, pues es que ellos trabajan y trabajan y trabajan, y es para lo mismo, ¿no? De echarse compromisos. Ellos dicen, no, es que ya me eché un compromiso con la mayordomía y tengo que sacar ese compromiso, porque para ellos es su vida, ¿no? Su vida es un tanto cotidiana y un tanto de fiesta, ¿no? Por ejemplo, en pues este tipo de platillos y todo lo que conlleva dentro de este contexto, las ferias, todo se relaciona y se vincula con comida, ¿no? No podemos decir, ay, no, pues en esta fiesta no va a haber comida, es lo primero. Y entonces en toda este tipo de organizaciones de mayordomías, pues siempre está inmersa toda la familia, en donde se van poniendo de acuerdos, tienen apoyos, y es realmente una superorganización en relación a cada uno cuando les toca su compromiso, ¿no? O por ejemplo también en Xochimilco con el Niñopa, ¿no? O sea, es tratado como si fuera realmente un niño, en donde se le hacen sus fiestas, y diario sale el niño a las diferentes casas donde es pedido, donde hay algún enfermo o donde se pide, pues el niño sale de la casa del mayordomo, pero eso sí, siempre regresa a su lugar y no tiene que pasar ninguna noche fuera de casa, ¿no? Entonces vemos cómo la gente se va organizando de tal forma para este tipo de celebraciones, y no se diga el Día del Niño, ¿no? Donde se le hacen fiestas especiales, en donde se le venera y se le regalan juguetes como si fuera niño de verdad, su ropa de diario. Es impresionante ver toda la gente que se mueve alrededor de esta imagen, ¿no? Y por ejemplo en Tláhuac lo que veíamos era por ejemplo en el día de carnaval, cómo la gente se organiza, a pesar de que principalmente pues tienen diferentes tipos de actividades. No es tanto como en Milpalta, que tienen como la cuestión pues del abasto del nopal, ¿no? Aquí ya son trabajadores de otra índole, pero sin embargo sí se dan tiempo para la organización de de armar castillos, unos super castillos formidables, de organizarse para el carnaval, los trajes del carnaval, de realizar sus comparsas. Todo este tipo de situaciones pues va generando cierto tipo de tiempo, de economía, y que sin embargo, pese a todo lo que se va dando actualmente en cuanto al avance tecnológico y demás, pues la gente sigue haciendo sus fiestas y ganando un espacio que les da estatus a cada una de las familias que va realizando cada una de las celebraciones que tenemos en todas estas delegaciones, ¿no? Y bueno, sobre todo en Milpalta, por ejemplo, también, que aparte de todas las fiestas que tienen un gran cargo cuando es la procesión que va a Chalma, ¿no? Esta desprende como muchas actividades también rituales, y que se deja acompañar de un sinfín de personas, ¿no? Se dice que cuando entre el 2 y el 14 de enero, que se van de procesión a Chalma, realmente si uno visita Milpalta por estos días, pues está vacío, porque sobre todo jóvenes y todo el mundo se va en procesión a lo que sería Chalma. Se van por 12 días, en donde se supone que el día 6 de enero es cuando cambian de mayordomía en relación a este santo,
y las demás mayordomías también como subsecuentes del señor de Chalma, pues hacen el cambio y bueno, pues se van organizando de tal forma en donde nunca falta pues quien sigue después del terminado del mayordomo en turno, ¿no? Por ejemplo, en el Niñopa se dice que la mayordomía ocupa hasta el 2030 ya el espacio de diferentes familias. De repente uno se preguntaría, híjole, y si a tal fecha ya la gente no está, pues le siguen los hijos, ¿no? Así también las mayordomías acá en Milpalta, igual cuando de repente se anotaron para tal año y ya desgraciadamente pues se nos adelantaron, pues son los hijos o los familiares cercanos quien continúan con este tipo de pues de eventos que realmente sí son muy pues muy llamativos, porque además es una gran cantidad de comida, ¿no? En un evento así normal esperan alrededor pues de 500, de 1000 comensales a los que hay que dar de comer, ¿no? Y no se diga sobre todo en esta procesión, en donde los días que se van, los mayordomos en turno de cada uno de las imágenes tienen que dar de desayunar, de comer y cenar a los que acompañan a esa procesión. Entonces, de repente uno dice, híjole, pero cómo la gente sigue con ese furor tan especial para acompañar, para sentirse pues gratificado con el hecho de asistir a este tipo de eventos, ¿no? Es realmente impresionante. No sé si con esto les haya dado una pequeña muestra de lo del trabajo de campo que se han realizado en estas 3 delegaciones y en esta región de los pueblos originarios, ¿no? Gracias, doctora, pues fue realmente muy interesante, ilustrativo y sugerente, porque yo pienso en las nuevas generaciones y si yo tuviera la oportunidad de estar al frente de un espacio gastronómico, pensaría en rescatar las fiestas, si pensamos en la Ciudad de México, las que hay aquí, asociadas a la gastronomía. Y que, por ejemplo, les despierta a ustedes también esa vocación por la investigación. A mí me llamó la atención que haya 300 recetas para hacer nopales diferentes, 300 recetas. Bueno, pues por lo menos conocer 40, ¿verdad? O 30 ya es ganancia. Y imagínense ustedes un festival dentro de un gran restaurante o una fonda o un comedero popular donde, por ejemplo, tengamos la capacidad de ofrecer y de dar a conocer estas expresiones culinarias del nopal, y así otras manifestaciones, por ejemplo, que sepan ustedes, bueno, cuando dice la doctora María de la Luz del Valle, ¿a qué se refiere la sopa de cola del zorrillo? Bueno, pues hay que saber de qué se trata y de qué estamos hablando. Y sí tenemos que terminar porque aquí los espacios son de 45 minutos y también hay otras conferencias y por eso esta fluidez de públicos que están y van y vienen, pero podemos disponer de unos 5 o 10 minutos cuando mucho en lo que llegan los otros ponentes de la plática final, donde ya se cierra propiamente toda esta sesión. Con algunas intervenciones, algunos puntos de vista y bueno, tenemos ya aquí, qué bueno, la primera. Perdón, esto no es en realidad pregunta, solo es que hubo adelante, un comentario. No, un slide que tenías las comidas que eran las comidas de fiesta y que se fue muy rápido y nos interesó mucho ver ese slide. Que tenía poner una lista de las comidas, de los platillos de fiesta. Ese es un punto muy importante el que menciona. Yo también pensé en que no alcancé a contar, obviamente, todos los platillos que enlistó la maestra, pero no hay menos, creo, de 100 platillos. Aquí son unos, pero en su texto mencionaba 20, 30 platillos por cada pueblo, cada delegación, que dice uno, bueno, qué menú, imagínense ustedes juntar todo esto.
ejercitarlo, enriquecerlo, y a partir de eso también que hagan sus experimentos y recreen, y ustedes le agreguen con su propia imaginación a partir de elementos identitarios como estos que aquí aparecen. Seguramente se refería usted a esta, ¿verdad? Sí. Bueno, estos prácticamente son como los cotidianos en relación a esta zona. Sin embargo, en el texto mencioné otros tantos porque Xochimilco, sobre todo, pues es zona lacustre donde están lagos, y normalmente si vamos al mercado todavía podemos encontrar los acosiles, los ajolotes y este tipo de diferentes. El aguautle todavía se consigue, todavía por ahí preguntando, en Xochimilco, en Milpalta se puede encontrar, y todavía pues normalmente se consume en chile verde con calabacitas, ¿no? Algo que mencioné pero que no especifiqué mucho, no sé si haya tiempo, es sobre todo en esta temporada de lluvias y de secas, donde se mencionaba, y justamente que esta temporada de lluvia se marca también con una fiesta muy singular que es el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, y con esto se anuncia porque normalmente en Xochimilco hay dos pueblos que son Santa Cruz, y normalmente la gente viste, como se dijera, se viste a las cruces y las lleva a los cerros. Esto quiere decir un tanto la readaptación de alguna manera, como se ven las fiestas en los códices prehispánicos, en donde era la celebración a los cerros, porque en los cerros se decía que se guarda, era el receptáculo o el guarda del agua que iba a abastecer a las lluvias para este tiempo, y que no pudiera faltar sobre todo este líquido vital para el maíz, para el crecimiento del maíz, ¿no? Entonces, la temporada de secas, que se marca justamente en el 1 y 2 de noviembre, con la época de Día de Muertos, donde se dice que se pasaba a la otra vida, donde los muertos visitaban el Mictlán, y en donde realmente la vida empezaba a partir de esta época. Y es justamente la coincidencia que en este mes es cuando se recoge la cosecha de lo que se sembró, de ese maíz que se sembró, ¿no? Entonces, por eso estaba marcada por estas dos temporadas de lluvias y de secas, y justamente en México tenemos muy presentes estas fiestas, ¿no? Y con el 2 de febrero, que justamente coincide con el cambio de mayordomía, por ejemplo en Xochimilco con el Niñopa y los niños, y la celebración de los tamales, que se supone que eran los niños, porque como están envueltos en hojas de tamal, se dice que son los niños, ¿no? Este vínculo ancestral que tenemos, y que de alguna manera lo vamos descubriendo a través de los códices que están vigentes en relación a las investigaciones, ¿no? Eso nada más lo quería aclarar, porque a la hora de leer como que de repente se pierden. ¿Alguna otra? Por favor. Sí, luego acá. Ya, en este sentido de la Feria del Mole, yo creo que un tanto su éxito o esta cuestión que se va dando en este tipo, es que son autóctonos. Se supone que es gente propiamente la que vive ahí en San Pedro Actopan, y principalmente son los que se han dedicado a la producción o a la realización de los moles, ¿no? Entonces, si nosotros vemos otro tipo de características o de fiestas, normalmente llegan invitados de otros lugares, pero también en esa feria se dan, llega gente por ejemplo, de Xochimilco, que van a vender dulces, porque esa es la idea, ¿no? De que la gente conozca no solo los productos del mole, es una feria, como lo dicen, ¿no? Además hay juegos y otro tipo de situaciones, pero yo creo que la base o lo primordial es que quien lo promueve es gente propiamente que habita ahí, que es de ahí. Muy bien. Aquí adelante, por favor. Mientras lo busca Sí. A ver, Beatriz, ¿no nos ayudas aquí a regresar?
¿No nos ayudas a regresar aquí a buscar una imagen? Creo que no, yo no soy tampoco tan cibernético, entonces perdón. Mientras lo buscan, déjenme presumirles, de Tláhuac, yo no he vuelto a probar desde aquellos días que yo laboré por esas tierras y fue un orgullo para mí. No he vuelto a probar los tamales de frijol que ahí hacen. ¡Qué bárbaro! Inolvidables. Bueno, pues tan es así que los evoco a la primera provocación. ¿Fiestas de qué, perdón? Antes. A ver, otra, no, otra. Otra. ¿Esta? Pueblos y barrios. No, de las fiestas se refería usted. ¿Es esta? Y hay dos líneas también que yo recuerdo, doctora, también que son todo un punto de partida de la gastronomía local, que es el amaranto, Sí. y programas de desarrollo del hongo Z, que también se ha incentivado mucho, sobre todo en Tláhuac. Pero yo no quiero ya agregar más, si no hubiera ningún otro comentario allá, Gracias, buenas tardes, Amalia Sánchez. Sí. Primero, una felicitación, preciosa presentación, y segundo, un comentario y una pregunta. El comentario, tal vez lo que decía respecto al compromiso de agasajar, de dar de comer a todos los invitados, tenga que ver con el don en el que se logra el prestigio a través del dar, sin esperar ninguna retribución a cambio. Y segundo, la pregunta, en la mañana se comentaba que para que persistieran este tipo de comidas que dan identidad, que dan cohesión a una sociedad, lo principal es que estén disponibles los ingredientes, los insumos para su preparación. Exacto. Desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿todavía están disponibles en los mercados o en las poblaciones? ¿Y qué futuro le ve? O sea, ¿ve que vaya a haber continuidad en, no sé, 10, 15, 20 años? Yo creo que sí. Efectivamente lo que acabas de decir es muy cierto, es cuestión del don y la gente está dispuesta a este tipo de situaciones. Y bueno, por ejemplo, en Xochimilco, Milpalta, algunos productos, pues es una readaptación en relación a los que van desapareciendo. Por ejemplo, algo muy importante de mencionar es que en Milpalta no han dejado entrar ninguna transnacional en relación, por ejemplo, las cadenas de pizzas, no hay tampoco ningún supermercado. Entonces esto es importante porque la gente, cierto grupo de gente está consciente de que entrando a este tipo de tiendas o esta urbanidad, pues realmente ya no va a funcionar. Ellos protegen mucho lo que es su monte porque dicen que es futuro para sus nietos y bisnietos, ¿no? Entonces ellos están conscientes. Claro, como en todos lugares hay unos en contra y otros que no lo aceptan y así, ¿no? Pero en general es eso, ¿no? Y no han dejado entrar estas transnacionales. A mí me sorprende muchísimo que no haya ningún supermercado. Xochimilco, pues obviamente que sí, pero hay uno pequeño que ya es como de tradición, que ha sido de su mesa y luego se convirtió en comercial mexicana, ¿no? Y a diferencia por ejemplo, en Tláhuac, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, no deja de ser como una cuestión de la zona rural, ¿no? Y con esto, pues, concluir. Muchísimas gracias. muchas gracias y damos entrada a nuestro, perdón, una más rápida, por favor. Sí, el niño, bueno, es niñopa. niñopa, es que le dicen No, niño niñopa. pa o niño pan, que significa en náhuatl, pan, esta es del lugar, entonces es el niño del lugar, ¿no? Es como si fuera de ellos, ¿no? O sea, al niño le atribuye